La reserva de la biosfera del macizo de Anaga es salvaje, natural y artesanal. Eso le da mucho más valor y en el entorno de Europa hay una gran preocupación e interés por las pesquerías artesanales, por lo que conlleva de su pesca sostenible, dirigida a mayor número de personas, al uso local. Nosotros lo que hacemos es el seguimiento científico de las pesquerías. Realizamos muestreos biológicos de las especies objetivo en el laboratorio, aparte hacemos embarques en la flota para tomar datos de la actividad pesquera y de las especies y de los tamaños que tienen las especies que se capturan, y también realizamos muestreos en puerto de las descargas que realizan los barcos, en las cuales se realizan muestreos de talla, se miden las especies principales que son objeto de explotación pesquera para Canarias. El siguiente ponente será don Israel Pérez Vargas, profesor doctor de la Universidad de La Laguna, con su charla denominada Flora en peligro de extinción en la isla de Tenerife. El pasado. Sí. Hola, gracias por la presentación. Bueno, yo soy Israel, soy profesor del Departamento de Botánica y hoy vamos a hablar un poco de flora, bueno, y de lo que no son también plantas que están en peligro en la isla de Tenerife. Como ustedes saben, las Islas Canarias son un punto caliente de biodiversidad y junto con el resto de archipiélagos macaronésicos, pues estamos incluidos dentro de una región biogeográfica o dentro de un hotspot de biodiversidad que es la cuenca del Mediterráneo, aunque muchos autores creen que nosotros podríamos constituir un punto independiente. Esto es así porque Canarias cumple con los requisitos, o perfectamente con los requisitos necesarios para formar uno de estos puntos, que son ser singular, es decir, tener una gran cantidad de endemismos, pero también estar amenazados o ser en peligro. Nosotros somos muy biodiversos, tenemos muchas cosas, pero poquitas. Entonces, tener poquitas cosas de mucho es peligroso porque si se te muere alguna, pues ya empezamos a tener problemas. En este sentido, si tenemos en cuenta los organismos que tratan los botánicos, pues estamos hablando, estos son plantas, briófitos, que recuerden, son plantas primitivas, pero plantas, y hongos y líquenes, pues tenemos casi 7.000 y pico, 8.000 especies censadas actualmente en las Islas Canarias. De ellas, si hacemos caso a Rodríguez Núñez de 2023 del Gobierno de Canarias, pues tendríamos unas 263 especies incluidas en alguna de las categorías de protección de esa famosa ley de 2010 y luego modificada en el 2011 por el Gobierno de Canarias. Si, por el contrario, consultamos la lista, por ejemplo, de la lista roja de la SEBICOP, de la Sociedad Española de Biología de la Conservación, son un poquito más, quizás también porque aquí hay muchas más categorías, porque siguen más la estela de la IUCN, y compartimos el dudoso honor de estar en el podio en cuanto a comunidades autónomas con mayor número de especies amenazadas. Nos gana Andalucía, pero claro, Andalucía es muchísimo más grande que nosotros. Si vemos esto por provincias, pues la provincia de Santa Cruz de Tenerife también vuelve a quedar en ese segundo puesto, solo por detrás de la provincia de Granada. Bien, sea como fuere, de todas estas especies en peligro de extinción, solo hay 29 especies vegetales, solo hay 29 con un plan de gestión aprobado en las Islas Canarias. Tampoco es que nos hayamos puesto a trabajar demasiado. Y aparte, todos los planes están caducados. Todos. ¿Vale? Bien. De estas, 7 especies están en la isla de Tenerife, que son las que voy a nombrar un poquito porque no da tiempo para más. Y aquí, según este mismo artículo del Gobierno de Canarias, pues estarían las competencias de las distintas administraciones públicas.
La primera especie, que seguramente a casi todos ustedes les suenan, es la piña de mar, Atraclis preussiana, esta plantita así como almohadillada que vive en las zonas de costa y que como es una asterácea tiene estas flores tan bonitas en capítulos, con un involucrelo de brácteas estériles aquí como que es un poco espinoso y le dan este aspecto como de piñita, de ahí su nombre vulgar, con 2 poblaciones o endemismo de las islas centrales, en Tenerife, en Gran Canaria está un poquito mejor, y en Tenerife. ¿Por qué esta especie está en peligro? Pues básicamente pues porque hemos ocupado su hábitat. Al principio pues nos dedicamos a plantar plátanos o tomates, sobre todo en el sur. Después nos dimos cuenta que plantar hoteles también era más rentable y entonces pues plantamos hoteles, apartamentos y todavía seguimos, parece que los 16 millones de turistas que nos visitan no son suficientes, seguimos planeando alguno más en el sur de Tenerife y porque de vez en cuando pues necesitamos obras indispensables para el desarrollo no solo de Tenerife sino de Canarias, como el puerto de Granadilla, que con el paso de los años se ha visto cómo han transformado la economía insular y el avance de la economía canaria. Bueno, pasan estas cosas. Aparte, por si fuera poco, pues se la comen los herbívoros introducidos, pues los conejos, las ratas y en fin. Fue por ello que se hizo un plan de recuperación y desde el 2016, el gobierno de Canarias colabora, al parecer, con el Ministerio de, ¿ahora cómo se llama? Para la transición ecológica y el reto demográfico, con una serie de acciones para intentar pues, sacar adelante la especie. Pues bueno, lo de siempre, pues vallamos las zonas, ponemos algún cartelito para que no se lo coman los bichos, los animales, ponemos algún cartelito, recolectamos semillas, las crecemos en vivero y después intentamos reforzar las poblaciones y demás. Y bueno, pues la especie ha ido un poco saliendo adelante, aunque también hay que decir que hay gente o que hay personas o organizaciones que consideran que esta especie no debería estar en peligro de extinción, catalogada ni siquiera en peligro. Una de ellas es, pues, bueno, estos autores y el organismo ambiental aquel de Granadilla, que dice que tenemos muchísimas, que hay muchos individuos. Esta especie está muy ligada, sobre todo el reclutamiento de las plántulas a las lluvias invernales. Si tenemos un invierno bueno, pues salen muchas, pero eso no significa que esto después crezca y mantengamos las poblaciones. Pero bueno, pues ha tenido algo de polémica. Y no sé si es precisamente por estas cosas, pero de vez en cuando salen cosas en los periódicos o les gusta estar en la polémica, ¿no? Y salen pues, noticias como estas porque ¿a quién no le han jurado amor eterno prometiéndole un hotel de 5 estrellas en 2 millones de metros cuadrados? Es una prueba de amor súper bonita, pues que no se pudo llevar a cabo pues porque está la planta. Y mira, pues es un sueño truncado. Estas cosas salen en los periódicos y pasan en las islas y, bueno, pues eso pasa. Y no debería pasar. En fin, nos vamos de la costa y saltamos con otro plan de recuperación. Nos vamos hacia el Teide, donde tenemos el Llantemon juliae, esta jara con estas flores, o jarilla con estas flores amarillas tan bonitas, que, pues, ¿por qué está en peligro de extinción? Básicamente, por el tema de los herbívoros, que va a ser introducido, algo recurrente, pues se la comen los muflones, los conejos, las cabras si la pillan, y sobre todo porque tiene un hábitat, o vive en un hábitat bastante singular. Le gustan las zonas reshumantes, con humedad ambiental, y claro, pues cada vez llueve menos, el cambio climático en el Teide nos está afectando bastante, y pues bueno, también para rematar, había un escaso éxito germinativo, y en este mismo ambiente tenemos el cardo de plata, estemacante, bueno, ahora en el género Raponticum, pero casi todos los conocíamos como estemacanta cinaroides, el cardo de plata ya, en un ambiente parecido, en la alta montaña de Tenerife, con estas hojas arrosetadas tan bonitas de color plateado, motivo por el cual muchas veces se subía, era objeto de recolectas ilegales para el coleccionismo. Hoy en día esto está
bastante controlado. Pero bueno, pues se la comen, ha tenido la suerte de ser bastante palatable, con lo cual le gustan los conejos, a los conejos y a los arruis, se la comen bastante. Y aparte hay un bicho que parasita las cabezuelas estas y hace que el éxito germinativo pues disminuya. El plan de recuperación incluía estas dos especies y pues se hicieron vallados, se protegieron a las especies, se recolectaron semillas y estos datos que son de Marrero, Gómez y Esquivel de hace un par de años, vemos que pasamos de un número muy pequeño de plantas, realmente estaban en peligro crítico de extinción, a un número, pues bueno, ya mucho más razonable. Lo que indica es que si tenemos, lo que decía antes el compañero, si tenemos dinero, el problema es que a veces pues no tenemos dinero para todo. Pero si tenemos dinero y recursos, pues algunas plantas o podemos ayudar mucho, tienden a salir adelante o se las pueden ayudar. Y por último llegamos al último plan que estaba aprobado, pero como les digo, ya está caducado, con Helianthemum tenerifae, la jarilla de agache, que bueno, tiene estos sépalos híspidos tan bonitas. Esta planta es bastante curiosa porque vive en una zona muy delimitada, está ahí acantonada en Weimar, debajo de lo de las ventanas de Weimar, por ahí, en un monte verde un poco seco, pues por allí pasaban, la pisaban, puede haber problemas de hibridación y sobre todo también de herbivoría, pero sobre todo fenómenos estocásticos, esta palabra tan bonita que es, no sé qué va a pasar. Es decir, fenómenos al azar, pues se cayó el risco actualmente y se le cayó encima. Pues vale, ya no pasan los turistas, pero tampoco podemos pasar nosotros. Entonces la pobre pues ha quedado por ahí. Afortunadamente esta germina bien y el Cabildo ha hecho una muy buena labor en este sentido. Se han recolectado muchas semillas, está en crecimiento, con lo cual ahora lo que falta es bueno, pues hacer los estudios también de nicho ecológico para encontrar algunos otros y crear alguna otra población. Y, por supuesto, no podemos irnos sin hablar de una de las joyas de la corona, las especies endémicas del subgénero Rhyncholotus, del género Lotus que están en Tenerife, Lotus maculatus, que existe una sola población natural aquí en la punta del Sausal, y que, bueno, ha quedado acantonada, entre otras cosas, por efectos de la herbivoría, porque vive en la costa, y ya les dije antes lo que hicimos con la costa, y también porque es muy bonita y también ha tenido problemas lo veremos después también un poquito, con las recolecciones ilegales para jardinería. Esta planta ha sido objeto de un plan bastante intensivo por parte del Cabildo de recuperación, pues bueno, en el que yo he estado relacionado, pues hemos realizado vallados, hemos buscado otras localizaciones, se han recolectado semillas, se han hecho también ensayos de multiplicación, vegetación in vitro, y aquí justo con la compañera que va a hablar después, con Elida Rancel, estamos haciendo otros experimentos de germinación. Y actualmente, aunque la población natural, el número de individuos fluctúa, pues como en todos sitios también depende bastante de las condiciones climáticas y últimamente tampoco que esté lloviendo mucho y no estamos en las mejores de las situaciones, pues hemos conseguido tener una población prácticamente copias de esta población y de la diversidad genética analizada por José Antonio del Departamento de Genética de la Universidad de La Laguna y nuevas poblaciones y banco de semillas para asegurar su supervivencia. La otra especie que quedaba era Lotus bertheloti, Lotus maculatus abajo en la costa, Lotus bertheloti en el Pinar. Esta especie, aunque en los catálogos está como critically, en peligro crítico o algo así, se puede declarar como extinta en estado silvestre, porque no hay ninguna población que no esté relacionada con la mano del hombre. Había una abajo en el sur de Tenerife, pero cayó una piedra y también pues, se cayó del risco y pues desapareció. Entonces, todas las poblaciones actuales están relacionadas con el hombre. Al igual que en el caso anterior, pues se recolectaron semillas cuando quedaban algunas y bueno, habían en Vilaflor unas cuantas, algo parecido a lo que le pasó a Pedro Luis con el Lotus pirantus en La Palma. Los análisis genéticos del Departamento de Genética dijeron que sí, que no era ningún híbrido, que era el Lotus bertheloti, entonces se han hecho esquejes, se han recolectado semillas y pues ya hay un número, pues ya no queda una, ya queda un número más alto
de individuos, seguimos trabajando en ello. Esto no es tan fácil, puse esta porque no es que se ve un poco mal, pero es que se contamina fácilmente y tiene una gran cantidad de fenoles y demás, y no le va muy bien, incluso a veces cuando haces los esquejes, aquello te aguanta 2 meses y piensas que está bien y después lo levantas y no tiene raíz. Es complicado, pero bueno, se está consiguiendo sacar un poco adelante y como les decía, estas son fotos de internet, es que venden hasta las semillas. ¿Vale? Las puedes encontrar como planta ornamental, incluso por aquí, dices, bueno, tampoco está tanto. El problema es que genéticamente están muy cercanas y entonces las hibridan, porque como se supone que es ilegal comercializar plantas en peligro de extinción, pues las hibridan, pero es que esos híbridos son fértiles. Entonces, pues estamos añadiendo algo de problemática a la situación. Bien, aquí voy un poquito ligero porque quería hablarles de estas otras 4.500 especies, o por lo menos darles una pincelada. Nos hemos quedado en esta parte del quesito, es decir, en las plantas vasculares, pero nos queda, vamos a ver primero, de los briófitos, recuerden esas plantas primitivas, pero que son plantas y que, claro, son menos llamativas, porque o son menos bonitas, pero bueno, todo el mundo no puede ser Brad Pitt o algo así, ¿sabes? Que también tienen derecho a existir. Y desde hace algo más de una década, la SEB, la Sociedad Española de Briología, tuvo un proyecto muy interesante para la creación del listado, la lista roja de briófitos de España. Y obviamente lo que se analizan son especies, pero claro, con los criterios de la IUCN esto es complicado, sobre todo cuando hablamos de organismos tan pequeñitos y territorios insulares, porque claro, aquí hay un criterio que pone menos de 20.000 kilómetros cuadrados. Oiga, es que toda Canarias son 6.700, que es que no nos da. Entonces, ya desde hace tiempo el grupo de Chiqui, González Mancebo y colaboradores hicieron unas modificaciones o propusieron unas modificaciones a estos criterios para poder adaptarlos a la realidad insular. Y bueno, se llevó a cabo la elaboración de este listado y de todas esas, pues hay 17 especies que están en Tenerife. Algunas son endemismos canarios, otras macaronésicos, otras los compartimos con la península ibérica o con otros sitios, pero siempre las poblaciones son muy pequeñas o el número de individuos es bajo. Una cosa también interesante que hizo la SEB fue analizar, las personas que participaron en ese proyecto, analizar hábitats. Y entonces en el caso de Tenerife, pues se dijo que, o de Canarias, se definieron 3 hábitats y uno de ellos era Anaga el pijaral, básicamente como hábitat muy, muy importante a conservar para este tipo de organismos. Voy a destacar 2, por decirles algo. Una hepática, rádula o radula janesi. ¿Recuerdan las hepáticas? Las que tenían, bueno, reduciendo mucho, que por aquí hay mucho profesor, las que tenían 2 hojitas nada más por filidio. Descrita de la isla de Tenerife, después se encontró una población en Madeira, pero que aquí hay una sola población que está en el Pijaral. Y claro, es que la especie necesita un alto porcentaje de humedad, con lo cual vive en las zonas más húmedas y mejor conservadas. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues no están protegidas legalmente, aunque estén en la lista roja. Yo creo que habría que generar una protección, legislar en este sentido, para después poder hacer acciones, aparte de las que pueda entablar algún grupo de investigación. Entre ellas, pues, en este libro se desgranan algunas, como incluso excluir la especie de los permisos de recolección. Muchas veces Canarias, pues estamos a 3 horas de la península, y entre los 16 millones que vienen de turistas también vienen científicos. Y ya que estoy, pues me acerco y cojo un cachito o algo. Entonces, bueno, un poco tener bastante cuidado con estas cosas. O un briófito, Tetraschium virens, del que hay un par de poblaciones en el sur en Cádiz, en el sur de la península, pero que aquí en Tenerife solo hay una población, también en el Pijaral, con menos de 1 metro cuadrado de cobertura. Y la especialista en el grupo me ha dicho a la doctora Ana Lozada que ella ya hace un par de años que no la ve, e incluso que aquí siempre ha estado estéril, con lo cual la probabilidad o el riesgo de extinción de esto es bastante elevado. Corremos el riesgo de en estos organismos que pasan más desapercibidos, que se puedan extinguir sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Bien, pues,
¿Qué nos queda de este otro grupo que son casi 4.000 especies, que no son plantas, pero también tratamos los botánicos, la denominada el tercer reino o el tercer gran grupo, denominado actualmente la funga, es decir, líquenes y hongos, o hongos y hongos liquenizados, los líquenes? Pues bueno, nosotros hemos llegado un poquito tarde. El grupo de lista roja en los líquenes se creó en 2017 y estamos como unas 20, 25 personas trabajando en ello. Obviamente nos pasa algo parecido a lo de los briófitos. Estos factores hay que modificarlos para adaptarlos no solo a los organismos, sino también a las realidades insulares. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con lo que es un individuo. Si ustedes se van aquí a algún pinar y ven un pino lleno, pues, en este caso, de estas ebernias que crecen por aquí, ¿cuántos individuos hay? Esto casi todas se reproducen asexualmente. Probablemente sea un clon. ¿Cómo cuento? Pues tenemos que llegar a una serie de consensos. O sea, llegar al consenso de que en un árbol hay un individuo funcional. Y si está creciendo en unas rocas o en el suelo, pues cada metro cuadrado es uno. Es arbitrario, pero hay que llegar en algún caso. Igual que lo del tiempo de generación. ¿Cuánto tarda desde que, a lo mejor en una planta, en un árbol lo podemos saber, desde que germina hasta que es fértil? Pero en el caso de un hongo, de un líquen, pues tentativamente se han dicho, mira, 20 años. Y así con varias cosas. Y bueno, hemos empezado a hacer fichas y examinar especies. No solo yo estoy en el grupo, o encabezo el grupo de la Macaronesia. Estas son de la isla de Porto Santo, una especie endémica de esa isla muy pequeñita. Y en Canarias, por ejemplo, esto no es confertula, es de minuta, ramalina de minuta, que es un endemismo canario de la Gomera, igual que esto está mal porque era una copia. Es una localidad. Es un endemismo de la Gomera y tenemos un problema. Tenemos material de herbario aquí en el herbario TFC de la Universidad de La Laguna y en otros muchos más, pero es que hemos vuelto a la Gomera y no lo encontramos. Primero hubo un incendio, y aquello desapareció, se quemó el roque también donde está rodeado de cultivos. Yo llevo yendo como 5 años y de vez en cuando paso por allí y la miro y no aparece. Con lo cual podría ser uno de los ejemplos de especie quizás que podemos declarar distinta. Pues no sé, estamos ahí viendo qué podemos hacer con ella. Y por ejemplo en Tenerife, ya que la charla era en Tenerife, hace 40 años, no éramos nacidos nosotros, mis directores de tesis, Pedro Luis y Cheli, en unos riscos en el fin del mundo de esa naga, encontraron una especie del género Ansia, una distribución. El género Ansia tiene una distribución muy rara y se supone que solo hay unas pocas individuos, localidades en el norte de América y después estaríamos nosotros. Con lo cual, pues yo dije, bueno, pues la vamos a meter en la lista roja, vamos a intentar evaluarla, la vamos a estudiar y demás, porque llevamos 40 años buscándola y no aparece en ningún lado, ni en otros archipiélagos macaronésicos. Crece epífita en Tabaibas, miren este Pedro Luis, miren la altura de la Tabaiba amarga esta de aquí. Es una zona bastante prístina y bueno, aparentemente es bastante grande y se reproduce sexualmente, pero está acantonada allí en 2 kilómetros cuadrados. Sin embargo, cuando la empezamos a estudiar e hicimos también los análisis moleculares y demás, nos damos cuenta que es que encima ni siquiera es Ansia colpodes, ni siquiera es la americana, sino que es un endemismo. Es una especie por describir, o bueno, que acabamos de describir, y que aunque normalmente se recomienda no poner en las listas rojas especies de reciente descripción, esta estaba siendo tratada como una especie que llevamos estudiando o llevamos buscando desde hace 40 años, con lo cual pues la hemos puesto desde el principio a evaluar y destaca algo que yo quiero recalcar la importancia, y es la importancia de la taxonomía. La taxonomía es fundamental en conservación. Sin taxonomía no vamos a ningún lado. Una ciencia que está denostada, muchas veces las administraciones no dan financiación para este tipo de estudios y sin embargo es básico hacer un estudio de taxonomía moderna, tanto macro, micromorfología, de hábitat, genético y demás, para ver si las especies son buenas, ¿vale? Y después y ver, lo que hablaba antes Jairo, los distintos linajes, ver qué podemos hacer en políticas de conservación. Porque si no, nos puede pasar cosas como las que pasó en Azores, que estuvieron protegiendo y gastándose un dineral en una especie
que resultó ser una invasora. Porque alguien llegó, no se le pareció, la describió como un endemismo y años después dijeron, ay no, ay perdón, que mira, que no era un endemismo, que es una planta invasora, ¿vale? Entonces, yo sí me gustaría terminar recalcando la importancia de la taxonomía en los programas de conservación y también en que el problema es siempre el mismo. Si hay financiación, si hay dinero, pues se pueden hacer más cosas que si no la hay y lo haces un poco por amor al arte. Muchas gracias y alguna pregunta. Muchas gracias, Israel. La taxonomía, que siempre la tenemos olvidada y parece que los botánicos se dedican a cambiar el nombre y ya está, pero que tiene una gran importancia detrás de todo esto, ¿no? Bueno, aquí la pregunta que teníamos para ti es algo como muy básico. El que nos expliques un poquito el porqué del problema de las hibridaciones. ¿Por qué pueden representar ese problema? Problema. Realmente viene derivado del propio concepto de especie. Esto no es una pregunta fácil y existen distintos conceptos de especie y bueno, realmente protegemos taxones. Salvo que nos vayamos a proteger los hábitats, protegemos taxones. Entonces tenemos que confirmar que se trata de especies distintas. El problema cuando las especies están muy cercanas y que se hibridan es que empiezas a mezclar esa genética, esos genomas y empiezas a perder esa carga genética y al final pues te salen cosas, terminan por desaparecer. A veces ocurre incluso en la naturaleza de forma natural, especies que están pues, más o menos separadas, pero que en la zona de cotono, de las zonas donde se solapan, pues puede haber de vez en cuando algún híbrido. Eso pasa. Algo más problemático, a lo mejor un ejemplo que entienden mejor, es cuando tenemos nosotros una palmera canaria tan estupenda y tan bonita para para hacerla también ornamental, pero se nos ocurre la brillante idea de traer la palmera datilera para ponerla en una rotonda y después se te hibrida, los pájaros se comen o los bichitos o es capaz de germinar y te nace una cosa que tú ves aquello y dices, ¿y tú de quién eres? No es ni chicha ni limonada, unas hojas un poquito más glaucas o a veces empieza a ramificarse y el problema es eso, estás mezclando la dotación genética y al final diluyes la diferenciación de las especies, con lo cual esto es bastante complicado. Claro, la pureza de cada una de Sí. ellas. Perfecto. Vale, pues muchas gracias, Vale, Israel. muchas gracias. Hemos terminado. Gracias.